Hay historias que no comienzan con un grito ni con una sirena, sino con una bata blanca colgada en el lugar correcto. Historias que se deslizan en la rutina diaria de una ciudad pequeña, donde todos se conocen, donde la confianza no se cuestiona porque parece parte del paisaje. Olot, en el corazón de la Garrocha, no era un lugar acostumbrado a mirar con desconfianza a quien decía ser médico. Y sin embargo, en 2010, esa confianza fue puesta a prueba de una forma que todavía hoy incomoda recordar. Esta no es una historia de violencia explícita ni de escenas estremecedoras. Es una historia más silenciosa, pero quizá más perturbadora, porque habla del engaño sostenido en el tiempo, de la identidad construida con palabras y del impacto psicológico que puede tener una mentira cuando se pronuncia desde una posición de poder. Cuando pensamos en un médico, pensamos en alguien que ha dedicado años de su vida a estudiar, a entender el cuerpo humano, a asumir una responsabilidad ética enorme. Pensamos en una figura que entra en los momentos más vulnerables de nuestra vida. Por eso, cuando esa figura resulta no ser quien dice ser, el daño no se mide solo en términos legales. Se mide en la grieta que deja en la confianza colectiva. El caso de Joan Carles Prat i Boix no sacudió a España por la espectacularidad del delito, sino por la pregunta incómoda que dejó flotando. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Para entender lo que ocurrió en Olot en 2010, hay que situarse en el contexto de una comunidad que funciona casi como un organismo propio. Olot es una ciudad mediana, con una identidad fuerte, donde el tejido social es estrecho. Allí, las profesiones no son solo trabajos, son roles dentro de una red de relaciones. Un médico no es solo alguien que ejerce en un centro de salud, es una persona conocida, respetada, a la que se saluda por la calle. En ese escenario, Joan Carles Prat i Boix fue construyendo una imagen que encajaba perfectamente. No era un desconocido que llegaba de la nada. Se presentaba con seguridad, con un lenguaje técnico suficiente para no levantar sospechas, con una actitud que transmitía competencia. En psicología social se habla del efecto de autoridad. Tendemos a confiar en quien ocupa un rol que asociamos con conocimiento y legitimidad. Prat y Boix supo explotar ese efecto con precisión. No necesitaba exagerar ni dramatizar. Le bastaba con actuar como se espera que actúe un médico. Su historia personal, al menos la que mostraba hacia afuera, no parecía extraordinaria. No había grandes alardes ni un pasado lleno de sombras visibles. Precisamente ahí radica una de las claves del caso. El engaño no se construyó sobre una personalidad excéntrica, sino sobre la normalidad. En la mayoría de los grandes fraudes, el estafador no se presenta como alguien fuera de lo común, sino como alguien tranquilizadoramente común. Durante un tiempo, Joan Carles Prat i Boix se movió en entornos sanitarios de Olot sin que nadie cuestionara su formación real. Ejercía, hablaba con pacientes, tomaba decisiones. No era un actor improvisado. Había estudiado cómo comportarse, qué decir, cuándo escuchar. La psicología del engaño nos muestra que las mentiras más eficaces no son las más elaboradas, sino las que se apoyan en expectativas preexistentes. La sociedad espera que un médico sea así, y él simplemente ocupó ese molde. El desarrollo del caso no puede entenderse como un único momento de revelación, sino como una suma de pequeñas fisuras. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Los pacientes confiaban, los compañeros no veían motivos para dudar. En un sistema que funciona a partir de la confianza, la verificación a veces queda en segundo plano, y ese es un terreno fértil para el engaño. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir dudas. No siempre es un gran error lo que delata una mentira, sino una incoherencia menor, una respuesta que no termina de encajar. En algunos casos fueron comentarios técnicos, en otros detalles administrativos. La identidad profesional, por muy bien construida que esté, necesita sostenerse con documentos, con trayectorias verificables. Y ahí es donde el relato de Prat y Boix empezó a mostrar grietas. La investigación no fue inmediata ni sencilla. Cuestionar a un médico implica cuestionar una estructura entera. Nadie quiere ser quien levante una acusación que puede resultar falsa. El miedo al error, al daño reputacional, juega a favor del impostor. Sin embargo, cuando las dudas se acumulan, la inercia se rompe.
Las autoridades comenzaron a revisar su historial académico y profesional. Fue entonces cuando se confirmó lo que algunos ya temían. Joan Carles Prat i Boix no contaba con la titulación necesaria para ejercer como médico. No era un error administrativo, ni un título pendiente de homologación. Era una identidad profesional construida sobre una falsedad. El impacto de esa revelación fue profundo, no solo por las posibles consecuencias legales, sino por lo que significaba para los pacientes que habían confiado en él. Aunque este relato evita entrar en detalles clínicos o personales, es importante entender el golpe emocional que supone descubrir que alguien en quien depositaste tu salud no era quien decía ser. La traición no es solo individual, es simbólica. La investigación avanzó con cautela. Se analizaron los periodos en los que había ejercido, los entornos en los que se había movido, las responsabilidades que había asumido. El caso se convirtió en un espejo incómodo para el sistema sanitario, obligando a revisar protocolos, controles y mecanismos de verificación. No se trataba solo de señalar a un culpable, sino de entender cómo había sido posible. Las consecuencias legales para Joan Carles Prat i Boix llegaron como resultado de ese proceso. El delito no residía únicamente en el engaño, sino en el ejercicio ilegal de una profesión regulada. La justicia tuvo que valorar el alcance de sus actos, siempre con el difícil equilibrio entre la sanción y la comprensión del daño causado. Pero más allá de los tribunales, el caso dejó una huella psicológica en la comunidad. La confianza, una vez quebrada, no se restaura fácilmente. En Olot, como en cualquier lugar, la figura del médico quedó momentáneamente bajo sospecha. No porque todos dudaran de todos, sino porque se hizo evidente que incluso los roles más protegidos pueden ser ocupados por alguien que no debería estar allí. Desde la psicología criminal, el comportamiento de Joan Carles Prat i Boix invita a una reflexión profunda. No estamos ante un perfil violento ni impulsivo, tampoco ante alguien que buscara notoriedad inmediata. Su conducta se inscribe más bien en lo que se conoce como engaño instrumental, una mentira mantenida en el tiempo para obtener un beneficio, ya sea económico, social o identitario. Hay una pregunta clave que suele surgir en estos casos. ¿Por qué alguien decide vivir una vida que no le pertenece? Las respuestas no son simples. En algunos casos, hay un deseo intenso de reconocimiento, una necesidad de validación que no encuentra satisfacción en la propia biografía. En otros, hay una sensación de merecimiento, como si la persona se convenciera de que, aunque no tenga el título, sí tiene la capacidad. El síndrome del impostor suele describirse como el miedo a ser descubierto pese a ser competente. Aquí vemos una inversión perturbadora de ese concepto. Alguien que no tiene la competencia formal, pero actúa como si la tuviera, quizá convencido de que puede sostener el rol indefinidamente. Este autoengaño es una pieza central. Para mentir durante tanto tiempo es necesario, en cierta medida, creerse la mentira. El entorno también juega un papel fundamental. Un impostor rara vez actúa en el vacío. Necesita un contexto que no pregunte demasiado, que confíe, que delegue. La responsabilidad no se diluye, pero se distribuye. El caso de Olot obligó a mirar no solo al individuo, sino al sistema que permitió su permanencia. En términos psicológicos, el daño más profundo no siempre es tangible. Está en la inseguridad que se instala después, en la duda que acompaña a futuras interacciones. Para los pacientes, para los profesionales, para la comunidad entera, el engaño dejó una marca silenciosa. Reflexionar sobre este caso es reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de confiar y sobre nuestra vulnerabilidad frente a quienes saben cómo presentarse. No se trata de promover la desconfianza constante, sino de reconocer que la confianza ciega puede ser un riesgo. La historia de Joan Carles Prat i Boix no es solo la historia de un hombre que fingió ser médico, es la historia de cómo una identidad puede construirse y sostenerse a partir de expectativas sociales. Es un recordatorio de que la ética profesional no es un trámite administrativo, sino un pilar que sostiene la relación entre las personas. En última instancia, este caso nos enfrenta a una verdad incómoda. La línea entre lo que creemos y lo que es puede ser más frágil de lo que pensamos, y cuando esa línea se rompe, no basta con señalar al culpable. Hace falta mirar hacia adentro, como individuos y como sociedad,
y preguntarnos cómo queremos proteger aquello que más valoramos, la confianza mutua. Quizá la lección más importante que deja el engaño del médico de Olot es que la vigilancia no debe nacer del miedo, sino de la responsabilidad compartida, que los sistemas deben ser humanos, pero también rigurosos, y que al final, la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la superficie, porque las mentiras pueden vestir bata blanca y hablar con tono seguro, pero no pueden sostenerse para siempre. Y cuando caen, lo que queda no es solo el silencio de un impostor descubierto, sino el eco de una pregunta que seguirá acompañándonos. ¿A quién estamos dispuestos a creer y por qué?